Gracias, Jesús. Dios te bendiga mucho. Y a todos vosotros recibir un abrazo fuerte en la presencia del Señor. Que Dios os bendiga mucho. Amén. Estamos disfrutando de la presencia del Señor en este cultico. Amén. Bueno, pues hay una palabra que viene rondando en mi corazón hace 2 o 3 días, más o menos, y es el sentimiento que tengo para compartiros con el fin de haceros bien en el nombre de Jesús. Es algo sencillo. Bueno, de hecho, no tengo que enseñaros nada porque vosotros sois pues hombres y mujeres que lleváis muchos años en el Evangelio y conocéis bien la palabra del Señor. Simplemente yo os recuerdo algo para refrescar la memoria que siempre, pues, alguna vez pues, nos hace bien recordar cosas y en esta tarde es el fin, recordaros cosas que ya sabéis con el fin que os haga bien el Señor. Y hablando de que lleváis mucho tiempo, la verdad que pasa el tiempo muy deprisa. Y para el que no lo sepa, pues yo se lo digo, que yo, el Antonio y un grupo más, hace el verano pasado, ha hecho 30 años que nos pasemos por las aguas. O sea que el tiempo pasa deprisa, pero gracias a Dios que hasta aquí nos ha ayudado el Señor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues mirad, un consejo rápido y con el deseo de haceros bien. Si tienes Biblia por ahí a mano, me quieres acompañar a la lectura de la palabra, vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2. Vamos a leer, toma la Biblia si la tienes a mano y me acompañas en la lectura de la palabra. Hebreos capítulo 12, versos 2 y 3. Dice la palabra del Señor, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén a la palabra del Señor. Mirad, la primera palabra que aparece en este pasaje dice, por tanto. Claro, es para que nos podamos entender es lo que viene explicando en el capítulo anterior. Por tanto, lo dicho, que vengo comunicando. ¿Y qué es lo que aparece o antecede al capítulo 12? Pues lógicamente el capítulo 11. El capítulo 11, ya sabéis, la mayoría de vosotros, que aparece aquí el capítulo por excelencia, que se le ha llamado los héroes de la fe. Y si vamos al capítulo 11, yo creo, hermanos, familia que me estáis escuchando, yo creo que es el verso donde mejor ilustra lo que es el significado de la fe. Dice la palabra, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición que da la Biblia de lo que es la fe. La certeza, algo, un cimiento seguro, de algo que se espera. Y esa convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Claro, y ahora ya aparece, acto seguido, hombres que aparecen como ejemplo heroicos de fe. Por hablarte por algún ejemplo, aparece Noé en medio de esta galería de héroes de fe y vemos a Noé, ya sabéis la historia, hermanos, que Dios habla a su siervo y le dice, hazte un arca grande. Y hace un arca, hermanos, que le lleva 120 años el construirla. Ahora, imaginaros, hermanos, que en ese tiempo que recibe este mensaje Noé, él no había visto llover anteriormente. Pero escucha la palabra de Dios y él se pone manos a la obra y le tarda 120 años en construir ese arca que Dios le había mandado. Ya sabéis que la palabra de Dios se cumple y Dios salva a Noé y a su familia. ¿Qué decir que aparece en esta galería Abraham? Ya sabes que Abraham se le denomina como el padre de la fe, como resaltando de un hombre de fe. Recibe la promesa de un hijo, de un descendiente. Sabéis que Sara es estéril, no puede tener familia. Hermanos, recibe esta promesa que va a ser padre de multitudes con 75 años, Abraham. Pero no se cumple hasta que ha pasado 25 años después. Casi con 100 años se cumple la palabra que Dios había dado a su siervo de que iba a ser padre de multitudes. Y en Isaac le iba a ser llamada la descendencia.
Sara, siendo mujer de 90 años, da luz a Isaac. Pero yo creo que lo que más resalta en la biografía de Abraham, esa demanda que Dios hace a su siervo Abraham, señores, algo que escapa toda mente, que dice la palabra: toma a tu hijo unigénito, al quien amas, y vete, le dice Dios, a la tierra de Moriah, y allí ofréceme un holocausto. La palabra holocausto significa del todo quemado. Para que os hagáis una idea, lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham era: sacrifícame a tu hijo y quémalo como incienso para Dios. Bueno, pues él, vemos que hay una contestación a esa demanda y dice: heme aquí, hombre vel. Rompe todos los esquemas, hermanos. Y dice la palabra que anduvo durante 3 días Abraham, Isaac y sus hijos, alrededor de 70 kilómetros. Pero, hermanos, no vaciló ni un solo momento. Y fue así. Dijo a los siervos: mirad, esperadnos aquí, iremos al monte. Y dice: adoraremos y volveremos, con la fe y la certeza que iban a volver de nuevo con sus criados a su casa. Y vemos cómo Dios detiene ese sacrificio, viendo el corazón de su siervo Abraham. Podríamos hablar de Sara, como estamos hablando, de José, de Moisés, de Josué, de Gedeón, de Jefté, de Samuel. Aparecen en esta galería tan preciosa que aparece en la galería de los hombres de la fe. Pero, hermanos, la pregunta es: ¿cómo se manifiesta la fe? ¿Cómo se manifestó la fe en estos hombres? Pues se manifestó, lo vemos de una forma muy clara, en la crisis, en la prueba, en el periodo de aflicción, en el momento cuando no lo entendían. Ahí afloró la fe que ellos tenían en Jehová. Su fe fue demostrada en el momento cuando la exigencia lo exigía, y dieron ese paso de fe, y por eso aparecen estos héroes de la fe, por ese comportamiento que tuvieron tan heroico a esa palabra que ellos creyeron en el nombre del Señor. Y mirar, en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo tan difícil, en un tiempo tan adverso como el que estamos atravesando, parecería como que el Señor, como que no veíamos al Señor por ninguna parte. Parecería, no significa que no sea, parecería, pero es que cuando la fe obra, es cuando la crisis se acrecenta. Es en ese momento cuando la fe se demuestra y se evidencia por medio de las situaciones difíciles. En el momento de la crisis es cuando la verdadera fe aflora en los creyentes. Amén. Mirad, me he encontrado con un pasaje en Primera de Pedro que os quiero leer, porque lo he leído en varias ocasiones y a mí me ha hecho mucho bien. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y se hallada, escucha, en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, la fe se prueba en el momento que hay dificultad, en el momento que hay adversidad, cuando hay afligimiento, cuando hay aflicción. Ese momento es cuando la fe aflora y se muestra quién cree en el Señor y quién no cree. Mirad, hay otro pasaje en el Salmo 105, hablando de José. Dice: envió un varón delante de ellos, y dice, a José, que fue vendido por siervo. Dice: afligieron sus pies con grillos. Dice: en cárcel fue puesta su persona. Dice: hasta que la hora que se cumplió su palabra. Dice: el dicho de Jehová lo probó. O sea, la fe tiene que ser probada, manifestada. No es de lo que nosotros hablamos, no. Porque dice Santiago que la prueba evidente de una fe verdadera no es por lo que digo, sino por las obras que yo hago. Por eso la fe verdadera de estos héroes son manifestada por lo que ellos hicieron, no por lo que ellos hablaron. La evidencia de nuestra fe no se basa en que digamos que creemos en Dios,
que Cristo y la palabra es nuestro fundamento de fe, si en el momento de la circunstancia no obramos como tal, esa fe no es válida ni es verdadera. Pero vemos aquí, en esta galería, hombres que nos instan, que nos estimulan y nos hacen bien en pensar que permanecieron fieles a Dios en todo momento y mantenieron fe sus convicciones en el nombre del Señor. Hermanos, yo sé que estáis demostrando vuestra fe, me consta, y eso demuestra que amáis a Dios y que creéis en sus palabras, en sus promesas, y eso evidencia y da muestras de la fe que tenéis, que no es en las cosas de este mundo, sino en la palabra bendita del Señor. ¿Cómo se alimenta la fe? ¿Cómo se desarrolla la fe? La fe se alimenta por la palabra de Dios y se fortalece y se desarrolla por la obediencia. Es la manera y el método que tiene de la fe del Señor en nosotros que sea verdadera. Sin duda alguna nos estimula, hermanos, estos hombres, porque fueron héroes, que si tú lees, si tienes ocasión leerlo, te va a hacer mucho bien. Lo que ellos sufrieron, lo que ellos padecieron, pero se mantuvieron, creyeron a Dios en el nombre del Señor. Así que te animo. Los hombres de fe se notan en estos momentos, se reivindican en este tiempo, en el nombre del Señor. Amén. Así que una fe verdadera tiene que ser probada. Si no es probada, no es evidenciada y no se sabe realmente si esa fe es verdadera. Así que fe en Jesucristo, fe en su palabra, en el nombre del Señor. Y bueno, llegando al verso donde hemos leído, en el verso 12, yo voy a leerlos otra versión para poderlo hacer un poco más entendible. Es la versión Nueva Internacional, que os lo voy a leer, que dice así la palabra. Dice, por tanto, también nosotros, dice, estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. Dice, en especial del pecado que nos asedia, y corramos, dice, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y ahora dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Dice, quien por el gozo de la esperanza soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Aquí nos insta que así como corrieron esta carrera estos hombres que hemos mencionado, le dice, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud de testigos, dice, despojémonos de todo lastre y todo lo que nos estorba para correr. Necesitamos despojarnos. Pero ahora miren, hermanos, familia, aquí los hombres de Dios creyeron en las promesas de Dios que Dios les habló, pero nosotros tenemos un privilegio más grande, más sublime. Y ahora dice el texto que hemos leído, dice, puestos los ojos en Jesús. Dice, fíjense la mirada en Jesús. Está diciendo, Cristo ha venido a ser la fuente de nuestra fe. Es el hecho más grande, es el ejemplo más glorioso que nosotros podemos recibir o proveer el fundamento de nuestra fe cuando ponemos la mirada en Cristo. O sea, que está explicando el autor de los Hebreos, el escritor de los Hebreos, que el mejor ejemplo que podemos tener como que creamos para nosotros como ejemplo de fe es Cristo, el Señor. Ese es el máximo ejemplo que podemos tener. Es la base de nuestra fe, Jesucristo. Estos hombres no tuvieron el privilegio que nosotros tenemos. Nosotros tenemos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos la obra que Cristo hizo por nosotros. Y eso nos hace, tenemos el privilegio, por eso dice la palabra, puestos los ojos en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús. Mirad, si hay un pueblo rebelde en la palabra, si hay un pueblo contumaz, ese es el pueblo de Israel. Si tú lees en el capítulo 3 de este mismo libro, del libro de Hebreos, vas a ver que el autor va a poner a Israel como un ejemplo de hombres incrédulos. ¿Por qué?
porque creyeron a Dios, vieron la gloria de Dios de una forma tan evidente. Y dice la palabra que esa generación que salió de Egipto, viendo tanta gloria, nada más estaban quejando, nada más estaban viendo problemas, se quejaban del siervo. Y dice la palabra, hermanos míos, tener cuenta, amén, de ese pecado de incredulidad. No seamos como el pueblo de Israel, porque esa generación quedó postrada en el desierto. Nosotros no podemos desviarnos, como él dice de todo pecado, seamos liberados. Nuestros ojos han de estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo es nuestro ejemplo. Y ahora dice, porque puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, es decir, porque el gozo que él esperaba, por el gozo que él esperaba, hablando de Cristo, soportó la cruz. O sea, Cristo, viendo el beneficio, lo que iba a cosechar de ese sacrificio, de esos padecimientos, era tan grande que no le importó padecer la cruz, sino que sufrió sabiendo lo que iba a cosechar. Lo que ahora estamos viviendo, la obra de la cruz, la obra del Calvario, la salvación, el perdón de nuestros pecados, el mediador entre Dios y los hombres. Bueno, pues viendo el fruto que iba a cosechar Jesús, no le importó padecer la cruz. Así es el ejemplo que tenemos tú y yo que me estás escuchando. Cristo puso el gozo delante y le está diciendo el Señor, pon el gozo delante de ti. Ve lo que está detrás de las promesas. No miremos tanto la circunstancia, que es verdad que están ahí, pero es mucho más el gozo que está detrás de las promesas, de lo que nos espera, lo que nos aguarda en el nombre del Señor. Es el ejemplo por autonomasia, hermanos. Es el ejemplo que Dios nos ha plasmado. El ejemplo de Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay mejor ejemplo. Señores, Él ha demostrado por su vida, por su muerte y su resurrección, que es el mejor ejemplo para poder creer. No hay otro ejemplo. La palabra de esta tarde es, ¿nos han hecho bien estos héroes que aparecen? Sí. ¿Son estímulo para nuestras vidas en su comportamiento? Sí, por eso están plasmados ahí. Pero el ejemplo máximo de nuestra fe es Cristo, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús tenemos las promesas. En Jesús y en su muerte tenemos los beneficios obtenidos a través de Cristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra, si es un poquito más adelante en el capítulo 13, dice, Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Él está con nosotros en todo tiempo, porque la persona que en Él confía no le desampara. No, no le deja ni le desampara. ¿Sabes a quién le deja y a quién de alguna manera no le ayuda como aquellos que creen en Él? Por la simple razón, porque su confianza está en el Señor y en su palabra, y Él no avergüenza a nadie. Y aquella persona que es fiel en creer en el Señor y depositar su fe en Jesucristo, Él no avergüenza a nadie, y Él es fiel. Fiel en cumplir su palabra y cumplir sus promesas en el nombre del Señor. Puedes tener fallos, equivocaciones, podemos errar, fallar, pero si tu intención primaria es depositar tu vida en las manos de Dios, creerle al Señor, creer y mirar y poner tus ojos en el Señor, no te va a faltar su ayuda para que sigamos adelante en el nombre del Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, por el gozo lo puso delante, soportó cruz. Así que pon las promesas de Dios delante, porque el gozo que hay detrás de esas promesas es más grande de lo que nosotros estamos viviendo, en el nombre del Señor. Así que estas 4 palabras que había en mi corazón, familia,
con la intención de haberos hecho bien, en el nombre del Señor. Torpemente lo que había en mi corazón lo he expresado, intención de haceros bien. Así que te dejo con esta palabra, amén, que si lees en el capítulo 11 aparecen hombres conocidos como héroes que resultaron en obras maravillosas, pero también hay héroes anónimos que no aparece el nombre, pero dice la palabra que el mundo no era digno. Maravilloso. Cómo Dios reconoce a aquellos a quien son fieles a Dios y creen en la palabra del Señor. Un Dios tan grande reconociendo a hombres. Señores, esto es lo más grande que pueda haber. Cuánto nos ama el Señor. Así que la fe en Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, fijamente la mirada en nuestro Señor Jesucristo y adelante en el nombre del Señor. Recibir un fuerte abrazo y que la paz de Dios estén con cada uno de vosotros. Que Dios os bendiga mucho.